Para la apreciación estética existen dos maneras de acceder a los códigos de los lenguajes artísticos presentes en una obra: la interpretación formal y la interpretación extratextual. La interpretación formal de una obra de arte puede definirse como el proceso de decodificación de los elementos estéticos o unidades de sentido que componen su estructura y la identificación del papel que juegan estos en la configuración de dicha obra como un todo. Al hablar del análisis extratextual, se deben de tener en cuenta tres puntos focales, que son el autor, el espacio y el tiempo en el cual fue creada la obra. De igual forma, se deben de tener en cuenta los elementos que son afines entre las artes, los cuales son la armonía, contrastes, composición y ritmo. La armonía es la relación coherente entre las formas, figuras y colores. El contraste es la diferencia cuantitativa y cualitativa entre las formas para crear un drama visual. La composición es la relación integrada y equilibrada entre las partes y un conjunto de formas que integran una representación para lograr la unidad en la variedad y cómo la variedad logra una unidad. El ritmo es la sucesión ordenada de los elementos en una composición. Como ejemplo, se tomará en cuenta una de las obras más importantes del artista Bosco. El nombre verdadero del Bosco es Jerónimos Van Aquén, conocido también como Jerónimos Bosch, nacido hacia 1450 en la ciudad de Bolduque, actualmente ubicada en los Países Bajos. Fue criado en el seno de una familia de pintores y se convirtió en un representante de las pinturas flamencas renacentistas. La obra que se tendrá en cuenta de este autor es El Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es la obra más emblemática y enigmática del Bosco, pintor flamenco. Se trata de un tríptico pintado al óleo sobre madera de roble, elaborado hacia 1490 o 1500. Cuando permanece cerrado, contemplamos dos paneles en que se representa el tercer día de la creación. Al abrirlo, los tres paneles interiores representan el paraíso, la vida terrenal, dices el Jardín de las Delicias, y al final el infierno. La descripción del tríptico cerrado. Cuando el tríptico está cerrado, podemos ver la representación del tercer día de la creación en grisalla, técnica pictórica en la que se usa un solo color para evocar los volúmenes propios del relieve. Según el relato del Génesis, referencia fundamental en tiempos del Bosco, Dios creó la vegetación sobre la tierra al tercer día. El pintor representa pues la tierra colmada de vegetación. Junto a esto, el Bosco parece imaginar al mundo tal como en su época se concebía, una tierra plana rodeada de una masa de agua, pero extrañamente, el Bosco envuelve a la tierra en una esfera de cristal, prefugiando la imagen de un mundo redondo. Dios observa desde lo alto, como se puede ver en la esquina superior izquierda, en un momento que pareciera más bien el amanecer del cuarto día. Dios creador lleva una corona y un libro abierto en sus manos, mostrando así las escrituras que pronto se harán vida. En cada lado del tablero se puede leer una inscripción en latín del Salmo 148, en su versículo quinto. Al lado izquierdo reza: Él mismo lo dijo y todo fue hecho. Y en el lado derecho dice: Él mismo lo ordenó y todo fue creado. Descripción del tríptico abierto. El panel izquierdo corresponde al paraíso, en el que se puede observar a Dios creador con los rasgos de Jesús, este sosteniendo a Eva de la muñeca, como símbolo de que se la entrega a Adán, quien yace en el suelo con los pies superpuestos en sus extremos. A la izquierda de Adán está el árbol de la vida, o un drago, árbol exótico propio de las islas de Canarias. El Bosco solo pudo saber por medio de reproducciones físicas y gráficas cómo era en realidad el árbol. Este árbol se asociaba antiguamente a la vida, pues se creía que su jugo carmesí tenía propiedades curativas. En la franja central y a la derecha se encuentra el árbol del conocimiento del bien y el mal, rodeado de una serpiente. Esta yace sobre una roca con perfil humanoide, probablemente símbolo del mal escondido. Bajo la roca vemos una serie de reptiles saliendo del agua y adoptando formas extraordinarias. Puede entenderse esto desde la perspectiva de la evolución de las especies. Es una de las preguntas que se realizan los expertos. ¿Pudiera el Bosco haber imaginado con anticipación algo sobre la teoría evolucionista? En el centro de la pieza destaca una fuente alegórica a los 4 ríos del Edén que atraviesan verticalmente el espacio cual obelisco, símbolo de la fuente de la vida y de la fertilidad. En su base se encuentra una esfera con un orificio, donde se observa a un búho que contempla la escena imperturbable. Se trata del mal que acecha desde el principio del ser humano, esperando el tiempo de la condenación. Entre la fuente y el árbol de la vida sobre el lago puede verse un cisne flotando, el símbolo de la hermandad
espiritual a la que pertenecía el bosco y por lo tanto es un símbolo de fraternidad. A lo largo de toda la escena se ve toda suerte y todas formas de animales marítimos, terrestres y voladores, incluidos algunos animales exóticos como la jirafa y los elefantes. También vemos seres fantásticos como el unicornio y el hipocampo. Muchos de los animales están en posición de lucha. El Bosco tenía conocimiento de muchos animales naturales y mitológicos por medio de los bestiarios y relatos de viajeros publicados en la época. El panel central es el que le da el título a esta obra. Corresponde a la representación del mundo terrenal, al simbólicamente que se refiere en la actualidad como al Jardín de las Delicias. En este se representan a docenas de personas totalmente desnudas, negras y blancas. Los personajes están distraídos mientras disfrutan de toda clase de placeres, especialmente sexuales, y son incapaces de advertir el destino que se les espera. Algunos personajes miran al público, otros comen frutos, pero en general todos conversan entre sí. Para la época del pintor, la desnudez en la pintura era inaceptable, excepto que se trataba de una representación de personajes mitológicos, como la Venus o Marte, y claro está, Adán y Eva, cuyo fin último era aleccionador. Gracias al ambiente algo más permisivo del renacentismo, abocado al estudio de la anatomía humana, el Bosco no teme a representar formalmente la desnudez de los personajes comunes, pero por supuesto lo justifica como un ejercicio moralizador. Hay animales comunes y exóticos, pero sus tamaños contrastan con la realidad conocida. Vemos aves y peces gigantes y mamíferos de escalas variadas. La vegetación y muy especialmente las frutas son de tamaños descomunales y forman parte de esta escena. El madroño tendrá de hecho una aparición recurrente, ya que se trata de una fruta que es considerada capaz de emborrachar, ya que fermenta muy fácilmente con el calor y su consumo excesivo genera intoxicación. Fresas, zarzamoras y cerezas son otras frutas que aparecen en esta, asociadas a la tentación y a la mortalidad, al amor y al erotismo, respectivamente. No podrían también quedar fuera de estas las manzanas, que son símbolo de tentación y de pecado. En la franja superior de la composición y al centro se encuentra una alegoría a la fuente del paraíso que ahora está agrietada. Esta fuente completa un total de 5 construcciones fantásticas. Sus fracturas son símbolo del carácter efímero de los placeres humanos. Al centro del plano se observa la piscina llena de mujeres rodeada de jinetes que montan toda clase de cuadrúpedos. Estos grupos de jinetes se asocian a los pecados capitales, especialmente como lo son la lujuria y sus diferentes manifestaciones. El infierno, panel derecho. En el infierno destaca la figura central del hombre árbol, al que se identifica con el demonio. En el infierno, este parece ser el único personaje que mira hacia el espectador. En esta sesión, las personas reciben su merecido por los pecados cometidos en el Jardín de las Delicias. Son torturados con los mismos elementos que disfrutaron en el Jardín de las Delicias. El Bosco condena aquí el juego, la música profana, la lujuria, la codicia y avaricia, la hipocresía, el alcoholismo, etc. El protagonismo de los instrumentos musicales usados como armas de tortura le ha merecido a este panel el nombre popular de infierno musical. Asimismo, el infierno se representa como un espacio de contrastes entre el frío y el calor extremo. Esto se debe a que en la Edad Media existían varias imágenes simbólicas de lo que podría ser un infierno. Algunas estaban asociadas al fuego eterno y otras al frío extremo. Por ello, en la parte superior del panel del infierno, vemos como múltiples incendios se precipitan sobre las almas en desgracia, como si de una escena de guerra se tratase. Justo debajo del hombre árbol vemos una escena de frío extremo con un lago congelado sobre el que danzan unos patinadores. Uno de ellos cae al agua invernal y lucha por salir. La imaginación popular estaba plagada de imágenes fantásticas y monstruosas, y ciertamente el Bosco estaría nutrido de aquella imaginería a través de tratados iconográficos, grabados, literatura, etc. Muchas de las imágenes fantásticas vendrían de coplas, refranes populares y parábolas. El propósito del pintor.
Todo esto supone así una originalidad más del pintor flamenco, dar al formato del tríptico una función social aún dentro de su profundo sentido moral católico. Ello responde también a la formación de El Bosco y a las condiciones de su encargo. El Bosco fue un pintor de élite, que puede considerarse conservador a pesar de su frondosa imaginación. Fue también un hombre culto, bien informado y documentado, acostumbrado a la lectura. Como miembro de la Cofradía de Nuestra Señora y bajo la influencia de la espiritualidad de los hermanos de la vida común, la imitación de Cristo, Tomás de Kempis, El Bosco logró explorar a profundidad la moralidad católica y como un profeta quiso dar señales sobre las contradicciones humanas y el destino de los pecadores. Su moralidad no es acomodaticia ni blanda. El Bosco mira con dureza el entorno y no escatima en denunciar incluso la hipocresía eclesiástica cuando es necesario. Por ello, el jerónimo fray José de Sigüenza, responsable de la colección de El Escorial a finales del siglo XVI, afirmaba que lo valioso del Bosco frente a los pintores contemporáneos era lograr pintar el hombre por dentro, mientras que los otros apenas pintaban sus apariencias.